Y en este viernes, en este cierre de semana, vamos a estar tocando distintos temas. Más adelante vamos a estar recibiendo al intendente de Canelones, que hace algunas horas presentó su presupuesto para el próximo quinquenio. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la movilidad entre Montevideo y Canelones? ¿Qué influencia va a tener el hospital de Atlántida? Entre otras cosas. Pero ahora, en el inicio, nos vamos a meter en el universo de Cervantes y del Quijote, ¿no? En este 2025 se cumplen 410 años de la publicación de la segunda parte de esta novela que nos ha marcado a muchos. Marcelo Estefanel, un estudioso de esta obra, acaba de publicar un libro muy interesante que nos arroja elementos nuevos para seguir metiéndonos en el universo de Cervantes. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la doble. En el caso de Cervantes, yo muchas veces, de mí me ha sentido decir, lo comparo con Gardel, en este sentido, ¿no? Porque Gardel quiso ser un cantante de ópera y no le dio. Fue para la zarzuela, que parece que era un poco menos exigente, tampoco es. Inventa el tango canción. Cervantes quiso ser un gran dramaturgo y tuvo la desgracia de ser contemporáneo de Lope de Vega. Quiso ser un gran poeta y era contemporáneo de un Góngora, un Quevedo. Y este aquí hace una novela pastoral, que es lo primero que publica en 1585, y no la lee nadie, estaban de moda las novelas pastorales. Y sin embargo inventa con el Quijote la novela moderna. La encargadora hermana está que el tipo le pasan las cosas que le pasan a todos los seres humanos. Y Sancho es otro. Entonces ese binomio, ese contrapunto entre el idealista, que es Alonso Quijano el Bueno, convertido en Don Quijote, el que tiene un propósito muy claro, el que está todo lo que hace porque lo leyó. Todo su respaldo de sus acciones son las novelas que leyó o los autores. Es culto, el personaje es culto. Y lo muestra en cada diálogo que tiene con los personajes que se cruzan. Y Sancho es el típico campesino con los pies en la tierra, ¿no? El que lo único que le obsesiona es que va a comer esa noche o que va a almorzar al otro día. Hermoso inicio del programa para este viernes 26 de diciembre. Estamos en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad. Siempre es un gusto recibirlo. Es un amigo de la casa, es un amigo de este programa. Siempre es un gusto charlar con él. Charlamos muy seguido, aunque hoy la excusa es hermosa. Marcelo Estefanel, ¿qué dice? ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la excusa es esto que tengo entre mis manos, precisamente, ¿no? Este libro maravilloso. Que se acaba de publicar con una edición fantástica, lo hablábamos recién antes de salir al aire, con ilustraciones también que van acompañando el texto. Ahora vamos a ir al origen de esto. Yo te presentaba recién en la introducción y te defino como un estudioso de Cervantes. Correcto. Está bien que lo digas. Correcto, así, ¿no? Sí, yo soy un estudioso, no soy un especialista, soy un estudioso. Ahí está. Un lector entrenado. Ajá. ¿Cuántas veces ya lo leíste? Completamente 7 veces. 7 veces. 5 veces estando en prisión y 2 en libertad. Ajá. Y después lo he repasado infinidad de veces, ya perdí la cuenta, ¿no? Es mi respaldo 2x3. ¿Y sabés cuántas ediciones tenés, más o menos? En casa debo tener unas 20 de distintos orígenes. Valoro dos o tres, la valoro mucho. Una que me regaló Danilo Arbilla en el 2005, cuando se cumplen 400 años de la primera edición. Él en España me trae una edición similar de la primera edición del Quijote, hecho por el gobierno de Castilla-La Mancha. Ajá. Entonces tú lo abrís y es como si fueras un lector de 1605. Hermoso. Fácil, hermoso, hermosísimo. Eso es castellano. Gráficamente también es hermoso. Esa la guardo como un tesoro. Y en la época venía con un CD para poder ver imágenes también, ¿no? Después tengo una edición miniatura, los 2 tomos, de 1947, cuando se cumple 400 años del nacimiento de Cervantes, que me regala Marne Blanco Huaylo, la madre de William Huaylo, que fue un amigo del alma, ¿no? Y una tercera, tengo 2 ejemplares que estuvieron en la Biblioteca Central del Penal de Libertad.
que me regalaron distintos compañeros que se la quedaron. Cuando vieron que mi entusiasmo no disminuía, Claro. me la regalaron. Bueno, Don Quijote de la Mancha y la aventura de leerlo. Este libro está basado en las columnas que vos publicaste en 2015 para el sitio web de Exacto. Perspectiva. Yo te contaba recién, yo trabajaba allí en el programa, era parte del programa, las leí en su momento y las seguro. volví a leer ahora con algunas cosas muy interesantes nuevas que ahora me gustaría charlar contigo. Pero ¿cómo fue para vos reunir todo esto en este libro que tiene una edición hermosa además? Y fue un poco de casualidad. Estaba ordenando el año pasado mi computador y de pronto encuentro una carpetita que decía todas las columnas. Y como yo soy muy desordenado, ¿cuáles son todas? Las que tengo publicadas antiguamente en el portal de 180, en Monteo Portal, en La Diaria, en Perspectiva. Y aquí que eran todas esas columnas que estaban ordenadas tal cual salieron. Y bueno, me puse a repasarlas después de tantos años y realmente quedé muy contento de haber escrito eso porque fluían naturalmente. Así como el lector en Perspectiva, en el portal, las podía leer a medida que aparecían semana tras semana, acá era la posibilidad de que se hiciera formato analógico, ¿no? Papel. Entonces lo llamé a Emiliano y le dije, mira lo que me está sucediendo. Te paso ya en un solo documento todo, ¿no? A ver qué opinas. Y se entusiasmó también. Y lo mismo hice con el editor general de Penguin Random House, con Julián Ubiría, y Julián quedó fascinado. Además, Julián hay que reconocer que es profesor de literatura, aunque ya se ha dedicado al mundo editorial. Sí, claro. Muy lector y es como yo un fan Claro, es un apasionado. de Cervantes. Cervantes, claro. O sea. Entonces me dijo, este texto es un texto breve, ¿no? Es un libro pequeño. Y digo, sí, pero yo quiero que lo ilustre Sebastián Santana. Lo concebí ya cuando lo visualicé como libro, tenía que ir apoyado por Sebastián. Y Sebastián en ese momento estaba muy complicado, ¿no? Tenía trabajo, entonces lo cité en el Valerio, todo un símbolo, ¿no? Por la novela. Claro, el otro. Por el otro. Claro. Y me pidió disculpas, pero por allá avisa, unos meses después, dice, me queda una ventana entre julio y agosto. Bueno, arriba. Y ahí empezó a dibujar. Y bueno, le agregué una columna más. Y además hay que reconocer que cuando me releo ahora, entre este texto y aquel del computador, hay una edición muy buena de Julián. Claro. ¿No? Él se dedicó, que no, es raro que él edita, ¿no? Pero en este se dedicó. Y lo otro que me parece que es las tres patas de este libro es la diseñadora gráfica, la que realiza el libro, cómo hace de ilustración y de texto ese objeto, ¿no? Es un libro hermoso. Te decía que lo regalé bastante en este diciembre porque vale la pena. Mucha gente, Marcelo, que nos está mirando, yo sé que esto te lo deben haber dicho más de una vez, quizás dio el Quijote en el liceo y después no se reencontró con el texto. Es la inmensa mayoría. Con el autor. Y a mí siempre me quedó esa sensación de que, bueno, en el liceo era como todo muy solemne, serio, que en realidad es todo lo contrario, porque tiene mucho humor. De hecho, la novela comienza con humor, ¿no? Muchísimo humor. Es como hay una punta a punta. ahí, claro, exactamente. Sí, sí. Bueno, empieza con los versos. En la época de Cervantes, tuvo publicadas tu novela y tus amigos de tertulias te hacían elogios. Iban todos los elogios y los amigotes. Como Cervantes no tenía nadie que lo ponderara, inventa elogios, roba a los personajes de otras novelas de caballería que lo elogian a Quijote, a Dulce, y todo en verso. Y en verso de Cabo Roto, que era un verso muy satírico ya en la época. Y llega el colmo de hace hablar en verso a Babieca, ¿no? El caballo en sí campeador con Rocinante, que le pregunta, ¿por qué estás tan delgado? Dice, es que no como, mi amo está enamorado. Bueno, es todo una broma gigantesca. Y bueno, y termina, la primera parte termina, como ya sabemos, que está muerto Don Quijote, está muerto Sancho, y salió Aventura otra vez, pero no encuentra los manuscritos. Incluso Cervantes pone hasta los epitafios que figuran en las tumbas. Es todo una... Ahora, también a mí me parece, ¿no?, que Cervantes crea como esa complicidad que tiene el lector con los personajes. De hecho, vos decís que los personajes son tus compañeros eternos, ¿no? Sí, se me metieron. Y yo Forma parte de tu vida, ¿no? Sí, de otras novelas también, ¿no? Lo que pasa es que el mundo solitario y aislado, uno leyendo en esas condiciones, se escapaban los personajes de las páginas, ¿no? Se disolvía todo, las paredes, las rejas.
Y con el que más me sucedió fue con él, ¿no? Porque me di cuenta de una cosa que después más tarde en un librito que me mandan, descubro que ya lo veía, por supuesto, cuando uno se cree que tiene una idea original, el 99% de la vez, hay otro que ya la tuvo antes, ¿no? Claro. A mí me dio la sensación, cuando él sale de caballería, que juega, que es caballero. O sea, con quien se cruza tiene que jugar junto con él. Ya cuando sale la primera vez, al ventero, a una venta, o sea, un hostal de la época, bien rural, ¿no? Lo trata de castellano, porque los caballeros en la novela siempre pernoctan en castillo, no en un hostal. Entonces, y el ventero le sigue la corriente. Pero al final, al otro día, le quiere cobrar la estadía. Y Don Quijote dice, yo no tengo leído, porque claro, él se basa todo en su lectura, que tiene fueros el caballero, que tenga que pagar. Entonces el otro insiste, que le pague. Entonces él termina enojado y le dice, eres un sandio y mal ventero. A quien trató de señor castellano, o sea, siempre supo la realidad cuál era, pero el otro no le siguió el juego. Y eso me hizo acordar a cuando éramos niños, en una familia grande, la mía, cuando había limpieza a fondo en el comedor, salían todas las sillas para afuera. Y enseguida, ¿qué hacíamos los gurises? Poníamos la silla de 2 en 2, pasillo al medio, y jugábamos al ómnibus. Claro. Agarraba el banco del piano y era el volante. La pinza de agarrar hielo era el acelerador. Y los boletos los guardábamos para jugar a que vendíamos, comprábamos boletos. Y ahí estamos todos. Entonces, venía mi hermano mayor y nos tomaba, entraba por cualquier lado, no pagaba boletos, nos rompía la ficción y nos enojábamos. Y era exactamente el juego, el espacio y el tiempo en un juego tiene una dimensión y en la realidad hay otra. Cuando se dan de bruces, se arma el lío, ¿no? Se arma el conflicto. Entonces yo le decía a mi familia, Don Quijote es como que juega a ser caballero. Y el que no le sigue el juego, él se enoja, se pone furibundo. Entonces me llegó un librito de Torrente Ballester que se llama El Quijote como juego. Y ahí está la tesis, ¿no? Que él juega, y la mía después se refuerza por otro, ¿no? Por otra tesis. Él no sale de aventuras para rescatar un oficio viejo y olvidado. Sale porque rescatando eso y de aventura, alguien, lo dice ya en la primera salida, claro, va a recoger sus aventuras y le hará libro, ¿no? Él quiere ser personaje literario y queda recopado en la segunda parte, en 1615, cuando se entera que ya es libro, que sus aventuras... Dicen, no hay mayor honor para un hombre ser estampa el libro. Es maravilloso. Eso nota. Y ahí empieza todo, un juego que inaugura la novela moderna. Bueno, a mí, ahí va, ese es un punto importantísimo, ni que hablar, ¿no? Lo de la novela moderna. Hay un tema que a mí me gustó mucho del libro, que vos te metés con los personajes femeninos, ¿no? Sí. Desde Dulcinea, que está eso fantástico de que nunca aparece, pero está presente en realidad. ¿Cómo fue trabajar eso? Porque tienen un perfil, tiene una característica el personaje femenino de Cervantes allí. A mí siempre me encantó ese juego de Dulcinea. Él no importa que no exista, ¿no? Él la necesita porque un caballero sin dama es un árbol sin hojas, o sea, sin sombra, sin protección. Entonces, cuando Sancho se entera realmente quién es Dulcinea, el Dolza Lorenzo Corchuelo, dice, no puede creerlo, ¿no? Pero él no importa, dice. Entonces ahí hace tú una teoría sobre la belleza del alma, ¿no? La teoría aristotélica, ¿no? Y la belleza del cuerpo. Bueno, y entonces ese personaje está a lo largo de toda la obra. Y él se enoja mucho con un mercader tolerano cuando frente a él lo enfrenta y le dice, di que Dulcinea es la más bella. Bueno, dice, pues yo no la conozco, si me le muestra algo. Entonces ahí empieza toda una burla por Dulcinea, pero la defiende a muerte. Y a tal punto que después, cuando le toman el pelo por ella, porque en la segunda parte con los duques le ponen otras enamoradas para que trate de olvidar a Dulcinea, y él no, él sigue fiel a Dulcinea del Toboso. Entonces ese personaje, cuando escribo la novela sobre el retorno de Don Quijote, Caballero de los Galgos, hago al revés que Cervantes, hago que la conozca. Lo primero que antes de salir de aventuras va a pedir la bendición de Dulcinea. Y es la Dulcinea que describe él, Aldolza Lorenzo Corchuelo. Que además él mismo dice, Cervantes, cuando la describe Sancho, dice que tiene zagales. Con un vozarrón desde el campanario lo llama a la campiña para que vengan a comer. Entonces, si tiene zagales, tiene hijos. No es la emperatriz de la Mancha, como él dice. Bueno, en fin. Entonces me pareció siempre además notable que nunca aparezca y tenga tanta importancia. Ese es un recurso fantástico, ¿no? Que no aparece, pero está ahí. Y después, Marcela, la pastora Marcela. Sí.
La pastora Marcela es un personaje también de ficción. Carácter fuerte, además. Pero ¿no? ella reivindica su libertad. Sí, sí. Porque la quieren obligar a casarse con quien dice su padre o su familia, y ella se niega. Además, como es muy bonita, está rodeada de gavilanes, ¿no? Y de gente rica que se quiere casar con él. Entonces, la presión social es que se case con quien dice su familia. Y ella no. Ella reivindica eso. Bueno, la pastora Marcela, el episodio de la pastora Marcela está basada en el ballet de Don Quijote, ¿no? Es un personaje notable. Y tiene otros que no son tan claras en su tiempo como es Marcela, ¿no? Como la princesa Micoma, le ponen de nombre, que también tiene un grado de libertad interesante. Para 1605, ¿no? En la España de la Contrarreforma, el absolutismo más increíble que tuvo. Muy revolucionario marcar eso, ¿no? En la novela. Sí, será. Vos fijate que él ya en el prólogo al lector le dice, eres libre de pensar lo que... Es verdad. Haz uso de tu libre albedrío, ¿no? Porque estaba muy influenciado, sabés que había leído Erasmo, ¿no? Y hay que decir eso, ¿no? En un texto. Ahora, hay un montón de cosas interesantes que vos también repasás, desde las incertidumbres, las preguntas que rodean, ¿no? A la obra, desde aquellos que quieren averiguar cuál es el pueblo, ¿no? Por Sancho Panza. Sí. Hasta dónde están los restos de Cervantes, exacto, por ejemplo, ¿no? Aún hoy está esa obsesión por... Que en realidad no cambia la obra en sí, no cambia nada. Pero es un poco como nuestra discusión de Gardel, si es francés o es argentino o es uruguayo, ¿no? Y se forman hinchadas, ¿no? Sí. Bueno, en España quieren saber aún hoy, un antropólogo, filólogo, todos estudiando. Y él mismo dice además, a texto expreso, que no va a decir de dónde es, para que se peleen todas las ciudades como se pelean las ciudades griegas por Homero. O sea, nos dice expresamente que no lo va a ocultar. En fin, y después las rutas del Quijote. Han inventado rutas donde Quijote, turísticas, no reales, para vender, ¿no? Marketing, pero nunca estuvo ahí Don Quijote, no está en el texto. Bueno, se han inventado frases, tú viste en las redes, dos por tres hay frases hermosas, ¿no? Sobre la libertad, y no son de Cervantes. Es cierto. Y se la adjudican a Cervantes. Sí. Ahora, vos manejás también el hecho de que Cervantes pensaba en una novela corta. Yo estoy convencido de eso. ¿Por qué pensás eso? ¿Sabés por qué sospecho eso? En primer lugar, porque él venía de fracasar con una novela pastoril muy larga. Y en segundo lugar, porque dentro de la primera parte del Quijote, para mí él quiso hacer una novela corta que era la primera salida. Sale y vuelve a la aldea. Son 7 capítulos, ¿no? Es un poco lo que son todas las novelas ejemplares de él, que publica mucho más tarde, tiene esa extensión. Pero cuando el ventero le dice, ¿y dónde está su escudero? Ahí recién se da cuenta que le falta un personaje. Entonces tiene que inventar la segunda salida. Ya sale con Sancho, ahí se le va la novela. Claro. Ahí se le va. Y por eso después promete segunda parte, y bueno, y también sigue. Además tuvo un éxito rotundo. Bueno, y entre la primera y la segunda hay 10 años. 10 años. Pero en la ¿Pero obra, sabes por qué también sospecho que era una novela corta? Porque en la primera parte, en un momento que llegan a una venta y se ponen a cenar, y después se va a dormir Don Quijote, el ventero le dice a todos los comensales, era muy común después de cenar que alguien leyera en voz alta un cuento o una narración o un poema, como eran casi todos analfabetos. Entonces el ventero va y dice, acá un viajero se dejó un morral, y habla el morral, y ahí está la novela El curioso impertinente que mete Cervantes adentro de su obra. Pero esta otra le llama Rinconete y Cortadillo. Y Rinconete y Cortadillo es de Cervantes. Él pone una de sus obras que aún no había publicado adentro del morral de un viajero, ¿no? Fantástico eso. Entonces es evidente. Por eso mi teoría es que se le fue. Pero, menos mal que se le fue. Menos mal, por suerte. Pero en esto de los 10 años, en la obra son 3 meses en realidad también, ¿no? Sí, claro, en la obra es nada. Es nada. Es nada. Porque es eso nada. También creo que es otro recurso interesantísimo allí. Y otro recurso interesante es quién narra la historia. Sí, claro. ¿No? Cuando él se va a pelear con el mercader toledano porque le insulta, le dice que aunque le mane... ¿no? Pus a Dulcinea, él va a decir que es bella, no le emana nada, dice, y le va a dar un espadazo, enfrentarse. Ahí aparece el narrador y dice, acá se terminan los manuscritos. Entonces todo el otro capítulo es cómo busca el resto de la historia para poder contarla. Y la encuentra en un mercado de Toledo, y cuando encuentra, porque se la llama, es como que quiere ir a la feria de Tanarbaja, claro, ¿no? Claro. Y ve un cartapacio donde está ilustrado un caballero y un mercader toledano que se están enfrentando. Entonces sospecha que ese es el resto. Abre y es el resto, pero está escrito en árabe. O sea que a partir de ahí, todos los otros 100 y pico de capítulos se supone que los escribió un árabe, un moro. En esa España de la época que acababan de echar los últimos 380.000 moros.
¿no? Felipe III. Entonces, ahí hay toda una guiñada para la época también, ¿no? Y ese moro, como él no sabe, el narrador no sabe árabe, claro, contrata a un traductor que se lo lleva a la casa y le paga con aceite de oliva, trigo, harina, garbanzos. Y el traductor es otro personaje dentro de él, porque el traductor aparece y dice, no puede ser que Sancho Panza hable así, claro, porque empieza a hablar muy barroco, ¿no? Muy al estilo caballeresco, pero su deber es lo que traduce, escribirlo. Claro, vos al final hablás de Cervantes, hablás del autor, ¿no? Contás algunas cosas interesantes. ¿Cómo es eso que era desprolijo y que había que editarlo y que había que corregirlo? Sí, en la época de él se escribía y después casi siempre se mandaba un copista, ¿no? Porque las letras eran muy difíciles. El copista, una vez que estaba hecha la copia, y si tenía un editor, el editor va a la imprenta, ¿no? En la imprenta se reparten los manuscritos en distintos tipógrafos, ¿no? Y cada tipógrafo, la desprolijidad también viene, te explico esto porque la desprolijidad también no solamente es de Cervantes, es cómo se hacía el trabajo. Claro. Entonces los tipógrafos tienen que coincidir los cuerpos, ¿no? Cuando llega un momento y no le coincide, lo borran. Faltaban párrafos enteros. A tal punto que en la primera edición, esa que a mí me regalaron, el famoso robo del burro, que se lo borra, no está. Y Cervantes quedó alucinado de eso, porque después vos te lees la historia y él abraza al burro porque lo encuentra. Entonces, ¿y cuándo desapareció? Si nunca te lo contaron. Y en la segunda, ya a partir de entonces, corrige esa edición. Y hay un erudito cervantista que se llama Avalle Arce, que cuenta los errores que hay entre la primera y la segunda, y cuenta 3.680 errores. 3.680. Sí. Y yo creo además que una vez me pasó con Morosoli. Un día descubrí que yo había leído a Morosoli desde su primera obra hasta la última cronológicamente sin saberlo. Pero me había dado cuenta de que cada vez escribía mejor. Y Cervantes es un poco lo mismo. Las novelas ejemplares, que no son muy famosas, están muy bien escritas. Y entre el Quijote de 1605 novelas ejemplares son 7 años de distancia, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando de este libro que lo vuelvo a mostrar. Yo les digo que si no, después del liceo no volvieron sobre Cervantes, pueden leer tu libro, sí, y después si quieren pueden también... bueno, el objeto del libro es que se entusiasme. Bueno, El infinito caballero Don Quijote de la Mancha y la aventura de leerlo. ¿Esa es un poco la idea? Sí, esa es la idea. De que se entusiasme la gente y lo vaya a buscar de vuelta. Siempre que he escrito sobre Cervantes y Don Quijote es que no le teman al texto, no le teman a los sustantivos que no conocen, que sigan de largo y se A veces metan. hay como un poco de temor ahí, ¿no? Hay temor, sí. Hay temor. Y además hay partes que son medias densas, ¿no? Sí. Y que entren a ese binomio maravilloso que es Don Quijote y Sancho Panza. Me gustó que viniste también con apuntes. Sí. Bueno, después te los dejo. Marcelo, como siempre es un gustazo recibirte. Bueno, gracias por este libro, además. Igual para mí. Maravilla, y lo recomiendo. Todas las librerías, además. Sí, en todos lados. Lo pueden conseguir. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos una pequeña pausa, cambio de tema y mucho más, la B aquí en La Motocha Televisión.